Muchas gracias. No sé si la presentación la podemos poner. Bueno, mientras les cuento que Fundación Ambiente y Recursos Naturales es una ONG que está basada en Capital Federal. Hace 32 años que trabaja en cuestiones ambientales en todo el país. Siempre desde una perspectiva del derecho ambiental, del acceso a la información y la participación ciudadana. La Fundación, aparte, yo coordino el área de cambio climático, pero trabaja en temas vinculados al saneamiento del riachuelo, temas de minería, temas de biodiversidad, seguimiento del Congreso y litigio ambiental también. Solo como nota de color, todos los años la Fundación produce un informe, que es el Informe Ambiental Argentina, y que justo hace unas semanas salió entre los cinco libros recomendados para aprender de ambiente. Ese libro sale cada año y bueno, es un libro que los que son socios pueden acceder de manera gratuita e incluso en el transcurso del año ya lo vamos haciendo disponible de manera online, así que se puede descargar desde la página. Pero bueno, yendo al tema de cambio climático, a mí me gustaría empezar con esta imagen, que es básicamente dónde estamos parados hoy en materia de cambio climático. Eso que está ahí, que está lleno de colores, es básicamente la distribución de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Ahí lo que ven es cuánto emite de gases de efecto invernadero cada uno de los 197 países miembros de la Convención de Cambio Climático. Como ven que está de manera, a propósito, se hizo en color los 10 primeros emisores. Fíjense que cubren casi el 75% de las emisiones del planeta. Y de esos 10, la mayoría son países en vías de desarrollo. Es decir, en este momento, China, India, México, Irán, son países que están entre los primeros 10 emisores de todo el mundo. ¿Esto por qué? Esto lo traigo a colación básicamente porque el mundo fue cambiando. Siempre la Convención de Cambio Climático tiene más de 20 años. Es una convención que empezó en el año 92, junto con lo que es la Cumbre de Río, en donde se dio origen a la Convención de Biodiversidad y a la de la lucha contra la desertificación. Habrán escuchado quizás del Protocolo de Kioto, que es otro instrumento legalmente vinculante que iba a reducir emisiones a nivel mundial, pero que solo aplicaba a los países con mayor responsabilidad del año 92. Y no empezó a funcionar sino hasta el año 2005. Entonces, para el 2005 esto ya era mucho más similar a este gráfico que les muestro, en donde ya no se consideraban ni las emisiones de China, ni las de México, ni las de Brasil. O sea, entonces ese protocolo de Kioto empezó a quedar desactualizado. Entonces la comunidad mundial de países empezó a ver de qué manera generar un nuevo acuerdo global que sí aplique para todos los países. Y así el año pasado, no sé si han visto en las noticias o si conocen del tema, pero bueno, el año pasado se consiguió en la ciudad de París el Acuerdo de París. El Acuerdo de París es un acuerdo internacional legalmente vinculante también, que aplica para todos los países del mundo y que atiende también las necesidades de vulnerabilidad y de impactos para los países más necesitados. Yo lo que voy a hacer es básicamente contarles rápidamente de qué se trata este Acuerdo de París y fundamentalmente qué es lo que tiene que ver con sus empresas o con las empresas en general y con toda la sociedad en general. El Acuerdo de París lo que establece es primero un objetivo de largo plazo. Ese objetivo de largo plazo habla de que la temperatura media mundial no debería aumentar más de 1,5 grados o 2. No sé si saben, tema de cambio climático, gases de efecto invernadero, o sea, aumenta la temperatura promedio mundial de la Tierra y eso genera cambios en todo el sistema climático mundial.
Entonces, la ciencia nos dice que para mantenernos dentro de valores que sean relativamente atendibles, por decirlo de una manera, el hecho de que lleguemos a 2 grados de aumento no implica que estemos libres o exentos de riesgo, ¿sí? O sea, va a haber impactos igual, pero supuestamente podríamos manejarlos de alguna manera o contenerlos. Siempre en línea con la mejor ciencia disponible. Esto es muy importante porque el sector académico es sumamente importante a la hora de poder tomar decisiones. Y por eso ese objetivo de largo plazo tiene que ir en línea con la ciencia. Para esto, el Acuerdo de París establece contribuciones nacionales. Las contribuciones nacionales son lo que todos quisiéramos que sean compromisos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que va a hacer cada país? Son contribuciones nacionales, se sintetizan contribuciones nacionales, pero es contribuciones nacionalmente determinadas. O sea, cada país estipula cuál es su compromiso climático y tiene que justificar cuánto va a aportar para solucionar el problema. Esto es muy importante porque es lo que cada país determina que va a hacer y en qué medida lo va a hacer. Y ahí volvemos al gráfico primero. ¿Quién tiene más responsabilidad? ¿Quién tiene que hacer más? ¿Quién tiene que hacer menos? Todo el acuerdo en general responde a un principio que se llama responsabilidades comunes pero diferenciadas. Es decir, cada país, o sea, todos los países tienen responsabilidad. O sea, pero diferenciada, porque no es lo mismo la responsabilidad que tiene Nepal con la responsabilidad que tiene Australia, y tampoco es la misma la que tiene la India con China, y tampoco es la misma la que tiene Argentina con Canadá. O sea, hay países que se vienen desarrollando gracias a los gases de efecto invernadero, o sea, no, a la quema de combustibles fósiles, y de esta manera lograron ese desarrollo. Entonces, en base a eso, se dice las responsabilidades son comunes, son de todos, pero son diferenciadas. Para esto también, o sea, los países tienen que proponer medidas que tengan que ver con reducir emisiones, cambiar prácticas. Todo eso tiene implicancias directas en lo que son las matrices productivas y en las economías de muchos de los países. Para esto, nada es gratis. El Acuerdo de París también contempla fondos. Los países más desarrollados y los en vías de desarrollo que lo deseen pueden aportar al Fondo Verde Climático, que es la entidad que se creó, 100.000 millones de dólares anuales a partir del año 2020. Muchos dirán, bueno, eso es un montón de dinero. En realidad es muy poco si nos enfrentamos a lo que son los costos que nos va a generar los impactos del cambio climático, y es muy poco frente al presupuesto armamentista global. O sea, acá estamos hablando de 100.000 millones de dólares anuales en el año 2020. El presupuesto armamentista del año pasado era de 550 trillones de dólares. Entonces, realmente atender el desarrollo sustentable por ahora sigue siendo bastante barato. Transparencia y cumplimiento. El Acuerdo de París tiene unas críticas muy fuertes en materia de que no hay una cuestión punitiva, no hay un castigo para el que no cumple. Y les decía que los compromisos los proponen los propios países. Sin embargo, lo que sí tiene el Acuerdo de París es que está todo armado de una manera que incentiva a los países a tomar medidas y que los obliga, sí, a tener marcos regulatorios y marcos de monitoreo y transparencia. Eso es un punto muy importante y bastante detallado dentro del acuerdo. Otros temas que se abarcan en el Acuerdo de París son daños y pérdidas. Piensen que los impactos del cambio climático, si sobrepasamos ese grado y medio, 2, pueden ser tan graves que países enteros pueden desaparecer. Entonces, el Acuerdo de París contempla cómo se van a atender las necesidades de aquellas ciudades, países, comunidades que de repente desaparece el pueblo, o no sé si recuerdan lo que pasó en Haití ahora, o sea, se quedó nivelado a cero, hay que construir todo de nuevo. O sea, no hay una adaptación que se pueda hacer a ese escenario, hay que hacerlo de nuevo. Entonces, ¿quién va a atender ese problema? Después, hay pequeñas islas del Pacífico que están comprando terrenos en Australia.
O sea, Tuvalu es un país muy chiquitito, una isla en el Pacífico, que está comprando terrenos para hacer su próximo país o pueblo adentro de Australia cuando Tuvalu no exista más. Entonces todo eso también tiene que ser considerado de alguna manera, porque los próximos refugiados que vamos a recibir en el transcurso de este siglo son los refugiados climáticos. Otros temas que tienen que ver, que se incluyen en el acuerdo, son género, derechos humanos, la adaptación, porque los climas van a cambiar igual, la transferencia de tecnología y el fortalecimiento de las capacidades de las instituciones. Piensen que hay muchos países que no tienen la institucionalidad necesaria para poder recibir esos fondos y poder implementarlos en el desarrollo sustentable. Y acá, desde hace unos años, se implementó esta agenda de cambio climático de ambición, que es donde se han involucrado muchas empresas en todo el mundo. Sobre todo empresas grandes, gobiernos subnacionales, ONGs. En esta agenda que está acá, las empresas se anotan voluntariamente, ponen sus compromisos y lo que hacen es empujar también, lo que hicieron, mejor dicho, es empujar a los gobiernos a poder tomar más medidas y tomar más ambición en el camino del desarrollo sustentable para conseguir este Acuerdo de París. Esto fue muy importante porque el Acuerdo de París lo que generó todo un movimiento mundial. El Acuerdo de París, toda la negociación climática, les dije que lleva como 25 años. En esos 25 años, las empresas no participaban, las ONGs, algunas mirábamos las negociaciones, pero entre diplomáticos las decisiones no salen. O sea, esto viene de algo mucho más grande. Entonces, se creó todo un movimiento mucho más grande en donde las empresas también se incluyeron y empezaron a pedirle a los gobiernos que empiecen a crear los marcos y las decisiones para poder avanzar en este tema. En donde se firma el Acuerdo de París y esa misma semana caen los precios del carbón y caen los precios del petróleo. Y empiezan a subir los precios de las energías renovables. Hay toda una, o sea, a mí me pasa este año que hay toda una climatización de la agenda ambiental. O sea, todo el mundo empieza a hablar de cambio climático, empiezan a mencionarlo. Algunos más por marketing, algunos porque se está poniendo de moda y otros porque realmente están viendo la transversalidad del tema. A nivel global, lo que está pasando es que este acuerdo sí empieza a generar una atracción mucho más grande. ¿Por qué? Pues China y Estados Unidos, que son los principales emisores mundiales, fueron de los primeros que lo firmaron y lo ratificaron. Y el Acuerdo de París va a entrar en vigor, va a ser un instrumento legalmente vinculante, porque ya cumplió los requisitos, ahora el 4 de noviembre, el viernes. El protocolo de Kioto se demoró 8 años en poder entrar en vigor y cumplir esos requisitos. Ahí está básicamente el estado de ratificación. Por ahora solamente 86 países en todo el mundo son los que son miembros del Acuerdo de París. Y que ahora la semana que viene en la cumbre de Marruecos van a tener su primera reunión para empezar a avanzar en esa reglamentación de cada uno de esos temas. En Argentina ya ratificó, Argentina es miembro, es uno de esos 86 países. Argentina hizo su compromiso climático y se comprometió a mejorar ese compromiso climático. La semana pasada presentaron una actualización de ese compromiso y un compromiso nuevo para que el año que viene se trabaje en más detalle en diferentes medidas. Sin embargo, seguimos con algunos desafíos vinculados a lo que es la política de Estado general. Todos sabrán que se está trabajando en el plan nuclear, todos sabrán que se está incentivando las inversiones en petróleo, en vaca muerta, las grandes represas hidroeléctricas, que muchas veces se consideran energías limpias, pero en realidad las de gran escala no lo son por los grandes impactos ambientales que tienen, y así con algunos otros temas. Para ir específicamente al tema de Argentina y la energía, esta es la matriz energética argentina, la matriz de energía eléctrica, es un dato tomado de Camesa del año pasado, en donde vemos que más del 60% de la energía en Argentina viene de combustibles fósiles. Y ahí, chiquitito, se ve 0,44% viene de energías renovables. Cuando lo trasladamos a la matriz completa argentina, andan cerca del 2% la matriz de energías renovables.
Solo para tener una comparación, Uruguay, nuestro país vecino, tiene más del 95% de su matriz proveniente de energías renovables. Para esto Argentina tiene una ley de energías renovables que para el año que viene tendríamos que alcanzar el 8% de esas energías renovables en el sistema, y para el 2025 un 20% de la matriz energética. Para eso se han generado licitaciones, préstamos y diferentes maneras para empezar a articular, pero que empezaron recién este año, así que probablemente tengamos algún retraso en todos esos temas, que ahora Carlos también va a hablar un poquito más en detalle del rol que pueden cumplir las empresas en ese tema. Uno más, generación distribuida, y acá sí, digamos, una cuestión muy vinculada a las empresas. La generación distribuida, con esto ya cierro, la generación distribuida es básicamente producir la energía donde se consume. Entonces cada uno, si produce su energía, es una eficiencia muy grande, porque no hay que producirla en el Chocón para consumirla en Buenos Aires, o no hay que quemarla en algún otro lugar del país para consumirla en otra provincia. Se consume en un lugar muy cercano, entonces la pérdida por transporte es mínima y se puede incentivar puede fortalecer las economías regionales. Para eso se consiguen que se consigue que las tarifas sean diferenciales. De esa manera, con una tarifa diferencial, uno podría vender su excedente de energía en el caso que no la esté usando, y el gobierno se la compra a una tasa diferencial, y de esa manera se incentiva el consumo. Yo voy a ir cerrando por acá, porque también Carlos va a empezar a explayarse un poquito más en estos dos temas, así que bueno, les agradezco mucho, cualquier cosa quedó disponible.